Cordial saludo a todos. El día de hoy en Incógnitos vamos a hablarles acerca de una información que hemos recolectado de la implicada en el asesinato de Gustavo Andrés Torres, por lo que hemos reunido a varios expertos en el campo de la salud relacionados a la psicología para que me aclaren pues ciertos aspectos vitales, digamos que para esclarecer este tipo de casos y los indicios que tenemos y qué podríamos resaltar con ellos. Entonces, asimismo, digamos que empezamos con la invitada Carol Jiménez, que es la psicóloga investigadora del caso, junto a Joseph Ortiz, que es un psicólogo, y la psicóloga Marielen García. Entonces, junto a ellos vamos a esclarecer ciertos apartados de este tipo de caso y pues estará todo relacionado al asesinato de Gustavo Andrés Torres, en el cual se muestran dos implicados principales. Entre ellos se encuentra el nombre de pila de María Ángela Maldonado Franco Arias. Aquí mismo les voy a leer actualmente la información que tenemos de una mirada bastante amplia y después ellos nos van a concertar ciertos puntos bastante importantes que han hecho en su investigación. Entre ellos tenemos que la chica, alias la Barbie, tiene actualmente 33 años de edad, tenía 30 años cuando ocurrió el homicidio supuestamente agravado. Además de eso, es de Colombia, de Cúcuta, tiene 2 hijos y se desconoce completamente la información referente a ellos. Además de eso, se sugiere que es procedente de una familia posiblemente con comportamientos caóticos, pautas disfuncionales y marginadas. Además de eso, cabe aclarar que debido a la falta de información que poseemos, se optó para que los resultados por pruebas existentes y aquellas que no fueran recolectadas por el método deductivo, imperando sobre la información recibida, y que fuera pues básicamente utilizada con sus antecedentes bases que tenemos del sistema de recolección de la JEP. Asimismo, esto se estará grabando el 3 de junio de 2023, donde estaremos exhaustivamente tratando sobre los resultados que obtuvo su equipo y la información vital que ellos ofrecerán. Entonces, no se vayan, televidentes. Bien, sin más preámbulo, me gustaría que por favor nos relatara un poco de forma detallada la información que tenemos sobre el caso. Ok, los hechos ocurren el 13 de abril del año 2019, cuando Gustavo Andrés, de 25 años de edad, un padre de familia, sostenía una relación íntima y secreta junto a Ángela María Maldonado Franco, la mujer conocida como alias la Barbie, que hacía parte de una organización presuntamente delictiva llamada Los Rastrojos, pero que esta información la desconocía Gustavo. Exacto, o sea, Gustavo no tenía la mayor noción de que ella hacía parte de esta organización. Claro, por eso él se metió con ella, ¿cierto? Exacto, así es. Entonces, en base a ese desconocimiento de a qué se dedicaba esta mujer, él cae en su seducción hasta el punto de llegar a tener una relación íntima con esta mujer. Cabe aclarar que el esposo de esta mujer lleva por nombre Jorge Alfonso Gutiérrez, alias el Guti, que era el jefe logístico de esta organización, Los Rastrojos, como ya lo mencioné, y se dedicaban a la extorsión y secuestro de personas. El perfil de estas personas eran generalmente personas casadas, con familias, hombres claramente, y que el Arias la Barbie se dedicaba a seducirlos para poder lograr su cometido. También decimos que durante las investigaciones del suceso de la muerte de Gustavo Andrés, se realiza un procedimiento de análisis de la escena del crimen. El dactiloscopista Wilmer Fernández realiza una inspección a profundidad para poder encontrar algún tipo de huella dactilar que logre ayudar a iniciar la investigación, ya sea una huella tanto de la víctima como del victimario. Esta búsqueda dura alrededor de aproximadamente 30 minutos, dando como un indicio nada. O sea, durante los 30 minutos no se logró encontrar ninguna huella en la escena del crimen.
Luego de esto, encuentran una huella dactilar y proceden a hacerle el respectivo análisis se llevan al laboratorio dactilógico. Allí se puede evidenciar que las huellas encontradas son de alias la Barbie, de Ángela María Maldonado. Entonces, además, frente a las situaciones denotadas en el caso, la paciente demuestra una poca empatía y poca culpabilidad frente al asesinato del joven Gustavo Andrés. Momento que se demuestra en sus gestos al momento de ser juzgada. Sus actitudes no eran ni más remotamente nerviosa, o sea, no se mostró para nada nerviosa al momento de que le estaban haciendo la audiencia, y mucho menos se demostró arrepentida, exclamando rápidamente y sin ningún tipo de duda la palabra inocente al momento de preguntarle de cómo se declaraba. Bien, entonces la declarada o la implicada en el caso, digamos que no tenía ninguna presunción de ningún cargo sobre ello, por eso se declara inocente. Pero entonces, cuénteme cuál fue el motivo de la investigación, con qué objetivo se realiza la intervención psicológica e investigativa. Porque claro, si la implicada no se declara pues culpable, tenemos nosotros ciertos aspectos como los antecedentes legales que indican lo contrario. ¿Cuál fue el motivo? Ok, el motivo para realizar esta investigación fue analizar el posible trastorno de personalidad de Ángela Maldonado alias la Barbie, debido a esas conductas inadecuadas en la sociedad relacionadas a normas legales, éticas y morales, en las cuales se vivencia en Cúcuta. Según estos antecedentes legales, se relaciona con concierto para delinquir, porte ilegal de armas, extorsión, homicidio agravado y además esta persona, alias la Barbie, es perteneciente a una organización presuntamente delictiva. Entonces ese sería nuestro motivo para hacer esta intervención. Entiendo. Bueno, me parece excelente el investigador que tienen, porque básicamente es un objetivo bastante centrado, pero ¿de qué forma utilizaron o de qué forma procedieron para dar un resultado óptimo, en este caso, para obtener esos resultados? Ok, el procedimiento principal para nuestro informe se compone de un autoinforme, debido a la incapacidad de obtener información de primera persona, por lo que ayudará a indagar para completar el cuadro clínico de la persona implicada, tratando de planificar la identificación de posibles trastornos, como ya lo mencioné, de la personalidad debido a diferentes conductas inadecuadas en la sociedad por parte de alias la Barbie. Por lo que se utilizará el siguiente método, o sea, el método de la entrevista semiestructurada, que permita recoger información, contrastar y validar información, como ya lo mencioné, acerca de la implicada, para recolectar esos datos necesarios. Asimismo, se propone el examen internacional de trastornos de la personalidad IDET, diseñado para evaluar los trastornos de personalidad según los sistemas de clasificación CIE-10 y DSM-4, en la cual se encuentran los diferentes trastornos de los grupos A. En el grupo A tenemos los excéntricos, en el grupo B los erráticos y en el grupo C los temerosos. La prueba no dispone de ningún tiempo determinado, pero se recomienda que la persona la realice en el menor tiempo posible. El objetivo o propósito que se posee en este cuestionario es conocer qué tipo de persona ha sido usted en los últimos 5 años, lo cual será posible mediante la observación de la persona, antecedentes legales y hechos objetivos cometidos en este caso. Ok. Me parece pues perfecto empezar con el inicio de investigación
resaltando esas partes claves para poner puesta en marcha como tal. Entonces, sin más que decir, en este programa ahora mismo haremos una pauta en donde otro miembro del equipo de Carol estará hablándonos más a fondo de Ángela alias la Barbie. Gracias. Bien, continuando con el programa, ahora estamos frente al psicólogo Joseph Barrios Ortiz. Señor Joseph, gracias por aceptar también la invitación a este programa, igualmente que a su jefa de investigación. Nos complacería escuchar unas palabras de su parte. Muchas gracias a ustedes por esta invitación, en especial a usted, el entrevistador Mario Alberto Yepes, que está siendo bastante cordial con nuestro equipo de investigación. Bueno, ¿qué necesitas saber esta noche? Bueno, el placer es todo mío y gracias por aceptar mi invitación. Continuando con lo que veníamos diciendo acerca del caso y del motivo de investigación, además del procedimiento que utilizaron y la información que tenían acerca de la implicada como tal, ¿podría hablarme del perfil de ella? ¿Podría hablarme del perfil paciente psicológico que tenía ella? Bueno, como perfil del paciente tenemos que Ángela María Maldonado Franco, actualmente con 33 años, anteriormente durante los sucesos antes ya mencionados tenía 30 años. Principalmente se percibe pues como una persona que cuida su forma física. Esto pues posiblemente debido a lo que se dedicaba y pues que necesitaba estar en este tipo de forma para cumplir su cometido. Tenía un comportamiento pues precavido, llamativo y manipulador. Principalmente es de estatura baja, de unos 1,48 metros aproximadamente. Presenta pues una contextura endomorfa, más concretamente pues una cintura gruesa, estructura ósea de grandes proporciones, más que nada. Sus hábitos pues consistían principalmente en salir a conocer estas personas nuevas para poder manejar las finanzas de su ocupación. Esto pues con el fin de manipularlas. Para cumplir su cometido tenía que tener constantemente este tipo de interacciones para poder sacarles provecho. Todo esto está basado en una organización presuntamente dedicada a actividades delictivas. No está al 100% confirmado de que este sea su foco. Y todos los datos personales pues se resumen en realizar este tipo de actividades a cargo de esta propia organización antes mencionada. Presenta un estado cognitivo normal desde su desarrollo y entendimiento de respuestas observadas. Aún así, en otras áreas, por sus propios antecedentes legales, se intuye que Ángela pues presentaba síntomas del trastorno disocial antes de sus 18 años, por lo que se adaptó de forma rápida a este tipo de diferentes actividades que se podrían denominar como ya motivo de captura o detención, como acosar, extorsionar, robar, que son actividades que se perciben por sus antecedentes y forma de actuar. Además de eso, pues guarda actitudes relacionadas a conseguir placer personal. Debido a eso, actúa con engaño y manipulación al resto. Mentiras repetitivas en los casos judiciales que presenta en sus propias extorsiones, porque conseguía engañar a los demás. Utilizaba un alias que ninguna de sus víctimas conocía e inclusive pues descuidaba a sus hijos, debido a que ningún tipo de información sobre ellos se revela. Tampoco se denota en ningún momento que ésta cuida de estos de una forma óptima. Por este tipo de situaciones se podría considerar que sus víctimas son débiles y utilizables y que no valen lo suficiente por dejarse engañar. También actúa de forma indiferente frente a las preguntas que se le han realizado durante los tipos de entrevistas que se han expuesto al público, y simplemente respondía con cosas superficiales, aunque las acusaciones fueran fuertes, como maltratos o algún tipo de ofensa, entre otras cosas. También tenemos un posible contexto familiar en el que tenía pues una madre y un padre con pautas disfuncionales, sumergido en la propia marginalidad. La pobreza, no hay límites o reglas
estructurales establecidas apropiadamente. Esto pudo aportar al hecho de ese trastorno disocial antes mencionado. Por lo que existe un comportamiento caótico que subyace al abuso físico y psicológico, fomentando así la violencia intrafamiliar, generando que la niña Ángela se irá a la calle en busca de ese cariño que en ningún momento se le ha demostrado en su propio entorno familiar. Pues, teniendo en cuenta su estrato, cultura y vivencias, esta estaría más propensa a adoptar patrones de comportamientos disociales y aparte de estos dependientes, debido al cariño insuficiente que ésta no ha podido recibir. Entiendo. Entonces, básicamente, la situación de Ángela vino desde su juventud hasta que, siendo adulta, adoptó todo este tipo de conductas que fueron, digamos que como conductas inadecuadas para una sociedad, que como usted lo menciona, además de los antecedentes legales que ella contenía. Entonces, hablando de la vida de la implicada, ¿qué áreas de ajuste o qué características se pudieron obtener de lo que llevaban en esa investigación? Pues hay distintas áreas de las que se pueden destacar. El área física, que no, pero me gustaría que hablara del área personal o el área afectiva de la persona como tal. Ok. En el área personal y afectiva tenemos pues que hay una necesidad de establecer relaciones debido a que se siente incapaz de poder funcionar sin la presencia o apoyo de otra persona. Además de eso, puede indicar falta de autocontrol confiada de sus facultades, pero sin una determinación para empezar cosas fuera de sus propias experiencias cotidianas. En el aspecto afectivo, pues se puede denotar una carencia de empatía a los demás, por extorsiones y posible coautora de distintos homicidios, e inclusive mostrarse indiferente a los sentimientos, derechos y sufrimiento de los demás. En el aspecto íntimo o sexual, que pueda llenar o compensar un vacío en su interior, también se encuentra una dependencia de la magnitud, existiendo así la sensación de necesidad para recibir órdenes de su propia pareja sentimental. También una necesidad de la aprobación masculina, poca empatía hacia el prójimo, entre otro tipo de características. También se puede mencionar el hecho de que en sus relaciones sociales, principalmente no se nota ningún tipo de comportamiento que pueda llegar a dar a conocer que tenía amistades profundas fuera del entorno delictivo en el que ésta se encontraba. Por lo tanto, las demás personas solamente le conocían por las cosas que hacía y que podía llegar a hacer. Así fue como se hizo el nombre de alias La Barbie. Ok. ¿Qué otro tipo de áreas usted consideraría que se podrían ser necesarias para el caso en el abordaje? Como por ejemplo, no sé, el área académica, el área sexual, el área espiritual. ¿Qué tipo de áreas siempre se tienen en cuenta en este tipo de casos? El área espiritual es una muy importante para casos por el estilo, en especial para personas con trastornos disociales que luego pasan a ser uno antisocial. Esto debido a que en algunos casos se pueden presentar cosas como asesinatos a causa de querer satisfacer las necesidades de un dios en específico, a base de los llamados sacrificios. Estos sacrificios, para personas que actúan en base a este tipo de conocimientos, sirven como ofrendas para esos dioses que tanto alaban, que tanto admiran. Sin embargo, en el caso de la señorita Ángela, pues no denota ningún tipo de comportamiento de este estilo. No hay ningún tipo de sacrificio, no hay ningún tipo de ofrenda. Por lo tanto, se puede descartar el hecho de que está siendo coautora de algún asesinato, la razón sea por algún tipo religioso. Sin embargo, pues tenemos que es una persona posiblemente creyente por el tipo de ambiente donde nació. Como sabemos, en nuestro país hay un gran porcentaje de personas que son creyentes. Por lo tanto, no es nada extraño de que a lo mejor haya sido creyente. Sin embargo, alejándose de esta creencia, continúe con este tipo de actos que ya se han
relatado durante toda la entrevista. Entiendo. Entonces, procediendo con esos datos esclarecedores que apuntan a unos posibles problemas desadaptativos, donde se podrían, digamos que, inmiscuir casi todas las áreas de su vida. Antes había hablado pues de una información que tenemos aquí, que son los antecedentes legales. ¿Es cierto que Ángela estaría involucrada pues con esa organización presuntamente delictiva en Cúcuta? O sea, que se hace llamar los rastrojos. O sea, ¿podría contarme de la información que tenemos sobre ello, de esos antecedentes? Bueno, estos antecedentes se relatan durante el año 2019, en los cuales esta había sido ya propiamente acusada de pues ser responsable como coautora de un concierto para delinquir, secuestro extorsivo, homicidio agravado, amenazas, porte ilegal de armas, homicidio agravado, todo esto desde principios de 2014. Sin embargo, hasta 2019 fue donde se le estaría dando el debido procedimiento. Fue procesada ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cúcuta, tras ser acusada de los delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, secuestro y homicidio. Con lo antes mencionado, también se le acusa de pertenecer a una organización presuntamente dedicada a la comisión de actividades delictivas en Cúcuta. En concreto, se le atribuye ser responsable como coautora del secuestro extorsivo de 3 personas, que luego del pago del rescate por parte de sus allegados, aparecieron sin vida en una vía que circunvala Cúcuta el 27 de abril de 2015. Dando un poco de información extra sobre estos antecedentes, durante distintas investigaciones, en el caso de Gustavo, se presenta una hipótesis con respecto a su asesinato. Refiere a que el esposo de la antes mencionada la Barbie le proporcionó 47 puñaladas que llevaron pues al fallecimiento de este individuo. Sin embargo, mencionan el hecho de que es posible de que fuera por celos, debido a que la Barbie ya estaba mostrando signos e incluso admitió el hecho de que estaba comenzando a gustarle esta persona y que estaban teniendo encuentros por fuera de las pautas que ya tenía con su pareja. Sin embargo, debido a estos antecedentes, se puede llegar a poner en duda, debido a que todas las personas que fueron anteriormente extorsionadas presentan que han fallecido, incluso si se les había pagado la propia extorsión. Por lo tanto, eso es algo muy a tener en cuenta al momento de formular hipótesis de lo que pudo haber sucedido en esos momentos. También tenemos que se figuró un acta de la audiencia de acusación en otro proceso por homicidio agravado, surtida por el juzgado cuarto penal con funciones de conocimiento de Cúcuta. Vale. Fue grata escuchar información relacionada a asesinatos, homicidios y muertes. Muy grata, claramente. Bueno, continuando con nuestro programa en Incógnitos, haremos una breve pausa donde a continuación, además de la pequeña apreciación que nos hizo el psicólogo Joseph Barrios, hablaremos con otro miembro más acerca de los resultados que obtuvieron en esta investigación, además de cómo fue la impresión diagnóstica, el pronóstico del paciente y lo que se podría tal vez recomendar a personas con este tipo de situaciones que quieran ayuda o que alguien más note este tipo de comportamientos en sus vidas. Entonces, espectadores, gracias. Volveremos en unos instantes. Hemos vuelto, televidentes y espectadores, aquí a Incógnitos, y ahora vamos a presentar a la psicóloga Marielen García. Marielen, unas palabras. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada de estar aquí en Incógnitos junto a ti y mi equipo. Vamos a hablar como tal sobre los resultados de lo que sería de la señorita Ángela María Maldonado y sus resultados como tal de los test que hemos hecho y las investigaciones que hemos realizado en este caso.
Bien, como nos contó la psicóloga Marielen, vamos a hablar acerca de esos resultados que ellos obtuvieron. Además, en qué finalizan esos resultados y qué impresión diagnóstica y pronóstico obtienen. Me gustaría que hablara acerca del cuadro psicológico del paciente, donde realizaron las distintas investigaciones y los informes, del cual obtuvieron unos resultados. ¿Qué tipo de resultados obtuvieron? Bueno, ok. Mediante los resultados que hemos obtenido gracias al examen internacional de trastorno de personalidad, es decir, el IPD, se ha realizado que a través de su observación y los antecedentes legales que tiene la señorita Ángela María Maldonado, más el caso actual, se puede determinar que se cumple, según el DSM-4 y el CIE, que son la certificación, la clasificación internacional de enfermedades 10, se puede cumplir con los criterios del grupo B y C, así presentando diversos trastornos de personalidad, es decir, una comorbilidad. A continuación les vamos a hablar como tal un pequeño detalle sobre qué trata como tal estos resultados. Pues específicamente hablando más que todo del grupo B, que corresponde al trastorno histriónico. Ese es uno de los trastornos que ha tenido la señorita alias Barbie. Que en el grupo, como había dicho antes, trastorno histriónico de la personalidad, ella cumple por lo menos con 6 de los 8 criterios que se necesita para poder tener como un diagnóstico estipulado en el DSM-4. Y también donde también se necesitan por lo menos tener 5 criterios como mínimo para tener un diagnóstico positivo. Y esta zona también está el trastorno antisocial de la personalidad, que posee por lo menos 6 criterios de los 7 que hay para tener como como un diagnóstico estipulado según el DSM-4, donde se necesita por lo menos tener tres criterios como mínimo para poder tener un diagnóstico positivo o clasificar para ser parte de este tipo de trastorno. Y también por último sería como que pueda tener un trastorno narcisista de la personalidad que posee por lo menos 5 de los 9 criterios que tiene este trastorno, que en la cual se necesita por lo menos 5 criterios mínimo para poder ser parte del diagnóstico positivo. Además de eso, en el grupo C, que como había dicho antes, este corresponde más que todo al trastorno dependiente de la personalidad, con 7 de los 8 criterios que necesita el diagnóstico estipulado según el DSM-4. Y también se necesita ya tener como 5 criterios como mínimo para dar un diagnóstico positivo. Es decir, que en un análisis acerca de los distintos trastornos Espere, psicóloga Marielen García. Pero ¿a qué se refiere con criterios? ¿Qué son los criterios? ¿Son síntomas, características? ¿Qué son los criterios como tal? Para que nuestros espectadores lo entiendan mejor. Bueno, como teniendo en cuenta los criterios son como un tipo de rasgos que pueden tener una persona para poder formar parte de cualquier cosa. Es decir, si uno cumple ciertos criterios, puede decir que forma parte de un tipo de grupo o de una clasificación, etcétera, etcétera, etcétera. Como aquí un ejemplo sería el grupo de trastorno antisocial, que como había dicho yo antes, que tiene por lo menos 7 criterios, que uno de los criterios que podría decir es vulnerar los derechos de otras personas o simplemente tener falta de remordimiento. Puede ser uno de los criterios que puede tener esta paciente. Entiendo. Entonces, hablando... Como estamos hablando de los trastornos de la personalidad, nos estamos refiriendo a esos patrones repetitivos de conducta en una sociedad. Entonces, como Ángela María Maldonado cumplía con estos trastornos que usted mencionó, en total 4 de ellos, ¿quiere decir que esa persona tenía esos 4 trastornos y los expresaba? ¿O de qué forma se evalúa esto? Usted iba a mencionar un análisis. Sí, eso iba a ser. Pues realmente, primero hay que decir que, primero que todo, ella se podría decir que sufre más que todo el trastorno antisocial, por el dado hecho de sus conductas que ha tenido, es decir, todos los crímenes que ha causado contra la sociedad y contra el sistema, que eso es una de las cosas muy primordiales que puede sufrir una persona con un trastorno social. Bueno, pues, y teniendo en cuenta que en el análisis que iba a contar, que hay distintos tipos de trastornos, y como están involucrados bastante de ellos, y como ella puede lograr ser, como lo puedo decir, candidata a sufrir estos, se le diría que para que pueda decirse que tiene un trastorno como tal, o sea, los que serían los más representativos, los que más tienen más índices de que ella puede tenerlo.
es decir, como tal trastorno antisocial y posee con rasgos dependientes, más que todo. Entonces, Ángela María Franco, alias la Barbie, se llegó a la conclusión de que el trastorno principal que debería tener, así como lo había dicho antes, sí, tiene que tener con sus características de antecedentes legales, por lo que podríamos determinar que sus conductas de narcisistas, o sea, la carencia de empatía y la manipulación que le ha cometido a los hombres que ella ha chantajeado o extorsionado junto a su esposo, y también que posee otro tipo de conductas histriónicas, pues que su manera de comportarse de manera seductiva y tener la necesidad de llamar la atención constantemente o buscar atención por hombres, se puede resultar que hay como una comorbilidad, o sea, una combinación de diferentes tipos de trastornos y que ella puede padecer. Es decir, que ella podría decir que ella tiene todo eso y puede sufrir múltiples problemas por culpa de este tipo de trastornos, ya que, como vemos, su comportamiento, su conducta hacia la sociedad, siendo vulnerando los derechos de los demás, extorsionando, incluso cometiendo asesinatos presuntamente, dado que estas conductas narcisistas e histrónicas son parte más que todo del trastorno antisocial de la personalidad. Es decir, que con este tipo de conductas y comportamientos se le facilita mucho más realizar las decisiones, los propósitos y las formas de llevar a cabo todos y cada uno de los objetivos que la organización, o sea, los rastrojos, se dedica más que todo a la comisión de actividades delictivas. Mientras que posee también rasgos dependientes debido a que su comportamiento se basa en las decisiones de su pareja hacia el Guti, que inclusive permite dejar llevarse como de la víctima y seguir su relación. Es decir, que a pesar de conocer los riesgos que tiene todos estos trabajos, todas estas cosas que ella realiza, puede llevar incluso a tener un tipo de relación con la víctima para poder tener como un tipo de conexión o tener la atención que nunca se le pudo dar cuando era niño. Por lo que se le podría decir que ella podría tener un trastorno antisocial de la personalidad con rasgos dependientes. Sí, entiendo. Entonces, el trastorno sería como la causa principal y los rasgos serían esas pequeñas partes que posee ese trastorno, ¿cierto? Como añadidos, ¿no? Podríamos llamarlo así. Uh-huh. Entiendo. Pero me ha impresionado mucho la forma en cómo cuadran los psicólogos ese perfil psicológico que tienen pues sus pacientes o los implicados en ciertos casos policiales o de investigación. Entonces, digamos que esa indagación y esa profundidad que tienen en ese tipo de situaciones, ¿qué tipo de consejos o qué tipo de ayudas podrían recomendarle a los terceros o personas que están, digamos que involucradas con ese tipo de personas y que no quieren terminar en una situación parecida, en la cual la persona termina implicada en asuntos legales o cosas relacionadas a leyes? ¿Qué recomendaciones le darían a esas personas? Bueno, primero que todo, les recomendaría realizar lo que sería el inventario clínico multiaxial de Millón 3, es decir, la MSMI 3, que es un tipo de inventario, más bien un tipo de test que puede ayudar a corroborar el tipo de personalidad que puede tener una persona o los trastornos que tiene, con mucha más precisión que la que nosotros hemos realizado para poder demostrar cuál es el tipo de trastorno que posee Ángela María. Entonces, otra cosa que podría utilizar serían las estrategias de comportamiento y apoyo, puesto que la persona que no tiene como tal ¿cómo lo puedo decir? Así, atención, amor, o que no se le ha dedicado como tal de niños o con otro tipo de ámbitos de su vida que se sientan vacíos, necesitaría más que todo algo que los ayude a enfrentar las cosas, a ver y pelear los conflictos que ella tiene en su vida. Y también se decía constantemente apoyo, pues este tipo de cosas o las personas que se sienten de esa manera normalmente no se sienten apoyados por nadie, sino que sienten que cualquier persona que les dé la más mínima atención las pueda dar como que todos, o sea, se aferran a esa persona más que todo porque necesitan la atención. Entonces, alguien que sea de confianza, que los apoye todo el tiempo, sería muy bueno,
para el proceso de la persona, que no caiga en los mismos pasos que, en el que fue el baño. Otra que sería, más que toda la psicoterapia, que la podría ayudar a, básicamente, a poder hablar sobre los problemas, indagar y conocer más que todo de la profundidad todos los problemas que puedan realizar o puedan ser la raíz de todos los sentimientos de vacío, o tal vez es simplemente el hecho de que no siente la remordimiento o la empatía en esa persona, ni nada de eso. Y si tiene como tal lo que sería el trastorno así antisocial, o bueno, se ve con rasgos, o puede creer que uno tiene como tal patrones así, sería muy bueno realizar una terapia de cognitivo y conductual para poder corregir ese tipo de ámbitos o comportamientos, para que la persona no continúe realizando ese tipo de comportamientos, ya sea de forma inconsciente o consciente. Ya pues la persona necesita, pues, o sea, el trastorno antisocial como tal no tiene una cura, sino que se podría más o menos tratar. Pues la persona con este tipo de sentimientos a los demás no se le va como que nacer como tal. Y otra cosa que serían los antidepresivos, pues en caso de una aparición de la comorbilidad, ya que los trastornos al juntarse pueden crear muchos tipos de reacciones en la mente o dañar como tal los neuronas o los tipos de sustancias o ¿cómo se dice? Las reacciones químicas que tiene el cerebro, pues necesitamos llenar algo. O sea, a veces pasa un problema en el cerebro que el cerebro no genera como tal la dopamina, la serotonina o como otro tipo de sustancias, ya que puede haber un error en el sistema propio de uno. Entonces, con los antidepresivos podemos como tal regular todos los problemas que conlleva el trastorno que uno puede llegar a realizar, o el índice de que haya muchos trastornos o una comorbilidad en el cuerpo de la persona. Bien. Como última pregunta, me gustaría que me respondiera, en caso tal de que un paciente acatara pues esas recomendaciones que usted está dando, ¿qué evolución podría presentar esa persona? Bueno, más que todo esto es una hipótesis. En el caso de que haya recibido o siga un tratamiento relacionado con los posibles trastornos de personalidad, la paciente puede tener un tipo de evolución con los siguientes aspectos: es decir, la comunicación para poder establecer relaciones saludables con los demás, debido a que con la intervención psicoterapéutica ha logrado aprender conductas apropiadas o para poder relacionarse con las otras personas y con sus familiares y seres queridos. También se puede reforzar su autoestima e identidad personal, ya que puede lograr afianzar la confianza en sí mismo y permitirse valorar sus cualidades y defectos y demás, preocupándose a mayor medida por su bienestar emocional más que por lo de los demás. Y en cuanto al manejo de la imposibilidad, y se le puede identificar episodios de tensión o ira, así para poder evitar las explosiones que pueden desencadenar daños lamentables y irreversibles, y puede presentar menos temores frente a la independencia en todas las áreas de su vida y poca dificultad para afirmarse a sí mismo, o sea, ser más independiente y no tener que pensar en buscar la ayuda o la validación de otras personas. Eso sería todo, como sería una hipótesis de eso. Bien, gracias por sus intervenciones en Incógnitos y aceptar nuestra invitación a este programa. Nuestros televidentes y mi persona está totalmente agradecido de que hayan aceptado y haber compartido estos datos de este caso. Es un gusto conocerles a todos y cada uno de ustedes, señorita investigadora Carol Jiménez, Marielen García y psicólogo Joseph Barrios. Y pues con esto nos despedimos en el programa de hoy en Incógnitos. No duden venir la próxima vez. Gracias a todos.